El reino de Israel, en hebreo, Mamleyet Israel, fue un reino de Asia que se narra en la Biblia y conoció dos períodos. El primero de ellos comprende un Reino Unido, conocido como Reino de Israel, e involucra a Saúl, David y Salomón, 1030 a 930 C. El segundo implica un reino resultante de la división del reino anterior y que solo abarcó la parte norte de ese reino inicial, 930-720 a.C., dado que ambos son conocidos con el nombre de Reino de Israel y con el propósito de diferenciarlos a uno de los dos reinos resultantes de la división, de la que el reino primigenio que perteneció a Salomón se lo denomina Reino del Norte, en contraposición al Reino del Sur, al que también se conoce como el Reino de Judá. Luego de 210 años de existencia, el Reino del Norte fue conquistado y destruido por el Imperio Asirio. Las ciudades principales del Reino del Norte fueron Siquem, Tirsa y Samaria. Origen y alcance inicial. En torno al 1200 a.C. la historiografía ha ubicado la aparición de unos pueblos, denominados pueblos del mar, gracias a las fuentes egipcias, que ocasionaron la crisis y desaparición de diferentes culturas, imperios y reinos que habían existido durante el Bronce reciente, surgiendo así nuevas entidades políticas con unos hábitos culturales nuevos. Esto ha logrado aportar un aporte étnico nuevo. Algunos historiadores especulan que uno de estos pueblos terminó convirtiéndose en el reino de Israel, aunque no existen pruebas que lo confirmen. Según el relato bíblico, los hebreos constituyen los descendientes de un grupo étnico monoteísta, descendiente de los patriarcas postdiluvianos Abraham, Isaac y Jacob. Las referencias bíblicas del libro del Éxodo indican que los hebreos llegaron procedentes del antiguo Egipto a través del desierto hasta Canaán y la conquistaron. Durante unos 200 años fueron gobernados por jueces de Israel que aparecían como caudillos temporales para liberar al pueblo de sus enemigos vecinos. Finalmente, con la entronización de Saúl quedaría el país constituido como reino. El territorio que daría lugar al reino de Israel fue compuesto a partir de aquellos asignados a las tribus de Zabulón, Isaacar, Aser, Neftalí, Dan, Manasés, Efraín, Rubén, Simeón y Gad, todos ellos descendientes de Jacob. Su vida estaba regida por la ley mosaica. Su capital terminaría siendo Jerusalén durante el reinado de David. Historia. Monarquía unida. Como entidad territorial y política unificada, el Reino Unido de Israel existió desde aproximadamente 1030 a.C. hasta 928 a.C. El mismo implicó la unión de todos los territorios habitados por las 12 tribus de Israel en un área que actualmente corresponde al moderno Estado de Israel, los territorios palestinos y parte del Reino de Jordania. Los reyes de Israel en tiempos de la monarquía unida fueron Saúl, David y Salomón. Israel dividido en dos reinos. Reino del Norte, alrededor del año 930 a.C., después de la muerte del rey Salomón y a excepción de Judá y Benjamín, 10 tribus de Israel, llamadas las 10 tribus del norte, se negaron a aceptar a Roboam, el hijo y sucesor de Salomón, como su rey. La rebelión contra Roboam surgió después de que él se negara a aligerar la carga de los impuestos y servicios que su padre había impuesto a sus súbditos. Jeroboam, que no era de la descendencia de David, fue enviado a Egipto por los descontentos. La tribu de Efraín y todo Israel levantó el grito de Edad, cada uno a sus tiendas, oh Israel. Roboam huyó a Jerusalén y en el año 930 a.C., a veces datado 920 a.C., Jeroboam fue proclamado rey sobre todo Israel en Siquem. Después de la revuelta en Siquem, al principio solo la tribu de Judá permaneció fiel a la casa de David. Poco después la tribu de Benjamín se unió a Judá. El reino del norte siguió siendo llamado Reino de Israel, mientras que el reino del sur fue llamado Reino de Judá. Debido a que el reino de Israel tuvo dos monarcas llamados Jeroboam, la opinión de académicos e historiadores respecto a cuál Jeroboam se refiere la inscripción del antiguo sello israelita no es del todo unánime. John Boardman y Z.V. Yavechá lo ligan específicamente a Jeroboam II. Lawrence J. Maikisiuk, por otra parte, supone que el nombre Jeroboam en la inscripción del antiguo sello puede referirse a Jeroboam y Siquem fue la primera capital del norteño reino de Israel, que comprendía ahora solo Samaria y Galilea. Posteriormente, la capital del reino de Israel fue Tirsa. El rey Omri construyó su nueva capital en Samaria, que continuó siéndolo hasta la destrucción del reino del norte en manos de los asirios. Durante el asedio de 3 años de Samaria por los asirios, Salmanasar V murió y fue sucedido por Sargón II de Asiria. Así, alrededor de 720 a.C., después de 2 siglos, el reino del norte y las 10 tribus que lo habitaban se perdieron para siempre.
Reino de Judá. El reino de Judá existió como estado independiente durante 344 años, es decir, hasta el año 586 a.C., cuando fue conquistado por el imperio neobabilónico.